Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase la vamos a dedicar a trabajar la cuestión de la autoridad pedagógica, particularmente en relación al trabajo de los equipos de orientación escolar, a la tarea de la orientación en educación y a la posibilidad de pensar junto con la cuestión de la autoridad qué implica hacer escuela hoy. Es más, yo les diría que cuando nos dedicamos a pensar lo que hoy se denomina desde diversas voces y análisis la crisis de autoridad, hay algo que se vincula muy fuertemente entre una crisis de autoridad y una crisis de la educación en sí misma, y probablemente de la escuela como un dispositivo que le hace lugar a esa educación. Por lo tanto, lo que yo les voy a proponer es que articulemos, que vinculemos muy fuertemente esta idea de hacer escuela y el ejercicio de autoridad que hoy requiere esa escuela contemporánea. Sabemos que la escuela de hoy lo que nos demanda es otras formas de vincularnos, modos democráticos de construir espacios, de hacer circular la palabra, de reconocer a los sujetos que estamos allí, que somos todos, todas sujetos de derecho. Los chicos incluidos, los chicos, las chicas, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Desde no hace muchos años, 2006, tenemos una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir? Que ellos y ellas son sujetos de derecho, que tienen la posibilidad de hacer escuchar su palabra, de construir una palabra propia, de ser escuchados a la hora de configurar los distintos espacios en los que los acompañamos y formamos. Y eso implica necesariamente pensar otros modos de ejercicio de autoridad. Yo les diría que en los últimos años entrar a una escuela, a una sala de profesores, conversar con una maestra, con un equipo directivo, muchas veces para quienes trabajamos en la orientación educativa, conlleva escuchar un cierto malestar en relación al propio lugar. ¿Qué lugar tenemos hoy las docentes? Es que ese lugar ya no tiene, no supone, no se sostiene en la misma autoridad que se sostenía en otros momentos históricos. Si hoy es posible que una madre, que un padre vengan a cuestionarnos o que los chicos y las chicas supongan que pueden poner en duda o interrogar lo que nosotros proponemos, es que esto implica necesariamente que hemos perdido autoridad. Y por otro lado, también me pregunto, ¿qué tipo de autoridad nos reclaman muchas veces a quienes ejercemos la tarea de orientación escolar desde la psicología, la psicopedagogía, la pedagogía o el trabajo social? ¿Hay ahí una autoridad necesariamente asociada al saber que ejercemos? ¿Y cómo pensarla hoy? ¿Es suficiente con que nos digan ustedes qué saben en términos de las subjetividades contemporáneas, de lo que implica hoy ese hacer escuela, ejerzan su autoridad para decirnos qué hacer? Bueno, todo eso que está, entiendo, continuamente interrogado y problematizado por las situaciones que vivimos continuamente, nos demandan detenernos a pensar, por un lado, la cuestión de la autoridad y también cuál es el lugar que quienes orientamos a docentes, directivos, supervisores y demás lugares claves del sistema educativo, nos tengamos que repreguntar. ¿Qué quiere decir tener autoridad? ¿Es posible educar sin autoridad? Hay algo de esa relación de autoridad que, por un lado, lleva a algunos a decir, volvamos a la autoridad de antes. Retornemos a aquella autoridad que influía o generaba un comportamiento obediente en el otro y un orden que
pensábamos indiscutido. Del otro lado, una posición, yo les diría, inversa. Ya está, no es posible hablar hoy de autoridad. No existen más esos lugares de autoridad, dirían algunos. Creo que estas dos posiciones extremas, por un lado, intentar recuperar la autoridad de otro tiempo y por el otro, renegar de esta posibilidad y por lo tanto derribar toda posibilidad de autoridad, no conllevan una manera interesante y enriquecedora de pensar ni la escuela ni la orientación educativa. Por lo tanto, lo que les voy a proponer es que pensemos una tercera posibilidad. No se trataría de desarticular los lugares de autoridad o de eliminar las diferencias de posición, ¿no? Básicamente, un lugar de autoridad es un posicionamiento diferente al de otros que la reciben. No se trataría de eliminar esa configuración en sí misma, sino de reinventarla. ¿Y por qué? Porque los lugares de autoridad, lejos de contradecir los contextos democráticos, los sostienen, los construyen, los habilitan, definen condiciones, marcan la cancha, podríamos decir, en términos futbolísticos. A mí me gusta habitualmente pensar con imágenes, entonces por eso les voy a proponer que vayamos a algunas de esas imágenes. Una de ellas es la de René Magritte, que es un pintor surrealista, cuya obra es muy conocida, pero particularmente me voy a detener en La clarividencia, de 1936. Una imagen que de algún modo nos sorprende, interrumpe ese pensamiento automático, habitual, que no se detiene a pensar que hay algo ahí que no encaja, ¿no? Que no está de acuerdo a lo que esperaríamos que esté. Bueno, algo de esta interrupción que hace el pintor surrealista me interesa que hagamos con el concepto de autoridad. Interrumpamos lo que sabemos, detengamos lo automático de pensar que quien tiene autoridad es aquel que manda para que otro obedezca. Entonces, la imagen nos va a permitir pensar que ahí hay algo paradojal, que aloja un pensamiento paradojal que es muy similar al pensamiento que estamos proponiendo en términos de cuestionarnos o interrogarnos qué implica ejercer autoridad. Fíjense, cuando trabajamos con esta imagen, habitualmente docentes, directivos, trabajadores de la educación, etcétera, lo que dicen es: esta imagen nos habla de libertad, de proyecto, de transformación, de lo que la educación implica, de lo que podemos hacer los docentes, las docentes, con aquellos y aquellas que trabajamos. Sin embargo, ante estos significantes y significados tan interesantes, podemos hacernos una pregunta. ¿La imagen de Magritte nos genera también una incomodidad? ¿Nos genera un interrogante acerca de, pero, a ver, este pintor, ¿cómo sabe que de ese huevo necesariamente va a salir esa paloma o ese pájaro? ¿No podría ser que de ese huevo emerja otro animal, un objeto? No sé, imaginemos, el arte permite imaginar múltiples y diferentes respuestas. Hay algo entonces de paradojal en esta imagen que nos trae resonancias de libertad, pero a la vez de determinismo en la trayectoria de un sujeto o en la identificación que proponemos para él o para ella. Entonces, hay ahí también algo de paradojal de ese concepto de autoridad que, por un lado, propone que sin la mirada, sin la propuesta de un adulto o un docente
que interpela a quien está haciéndose, todavía no es un huevo, se está construyendo. Sin esa mirada no habría un despliegue, una trayectoria, una transformación, un otro que está por venir. Pero si esa mirada es excesivamente atrapante o determinante de la identidad que ese sujeto tendrá que construir, entonces la paradoja nos pone por delante un interrogante, ¿no? ¿Cuál es ese lugar de autoridad? ¿Es de producción, de habilitación o es de límite y de prohibición? Una psicoanalista, Piero Lanier, en su libro La violencia de la interpretación, dice algo muy interesante. Ella va a los orígenes del sujeto y dice, en primer lugar, no hay un sujeto en los orígenes, ese se constituye y, como sabemos, el psicoanálisis define que la constitución subjetiva se produce a partir de un otro y que es ese otro el que va a ofrecer esos primeros materiales con los cuales constituirse. Piero Lanier dice entonces que hay una violencia primaria, que es la de justamente recibir un nombre y un lugar, un espacio en donde constituirse el sujeto. Sin esa violencia primaria no habría sujeto. Ahora bien, sobre esa violencia primaria, dice Lanier, se cuela muchas veces una violencia secundaria que es innecesaria. Mientras la primera es necesaria para constituir subjetividad, la secundaria no lo es. Traspasa los límites de lo que esa subjetividad puede incluir en su propia conformación. Ahí les diría entonces que es interesante detenernos a pensar que el concepto de autoridad pedagógica conlleva algo de esta paradoja de la que estamos hablando, que no sería resoluble. No podríamos decir, en definitiva, cuál es esa línea divisoria, tajante, entre una violencia primaria y una violencia secundaria, pero sí estar atentos, atentas a esa paradojal posición que demanda la constitución de un otro y todo proceso educativo. Lo que nos propone también el cuadro de Magritte, o al menos para mí trae resonancias de lo que una filósofa, Hannah Arendt, trabajó particularmente en torno al concepto de autoridad en su texto Entre pasado y futuro. En ese texto ella escribe un capítulo que se llama ¿Qué es la autoridad? Y se interroga acerca de la raíz más antigua de la palabra, que significa auctor augere, es decir, ser autor, estar en el origen de un proceso, fundar algo que tiene que ver con un inicio y hacer crecer. Augere significa aumentar. Ella, como es una pensadora de los sistemas políticos, de los totalitarismos, de las formas de gobierno que dominan o generan libertad en las sociedades, se ha detenido a pensar ese concepto en relación a la fundación de una ciudad en la Roma antigua y a quienes garantizaban que esas ciudades crecieran. Esas figuras eran auctoritas, no eran autoridades en el sentido en que tal vez en el mundo moderno tenemos presente. No generaban un dominio ni un ordenamiento específico a partir de justamente órdenes, sino que lo que hacían era promover un espacio, generar unas normas y garantizar a partir de ahí un crecimiento. Uno podría hacer una analogía con lo que en la escuela o en los ámbitos educativos, los docentes, las docentes, y también en el ámbito de la intervención en orientación educativa promovemos. No se trata de
producir una respuesta obediente de parte de aquellos con quienes trabajamos, sino en todo caso de generar unas condiciones de transformación y acompañar esos procesos desde un determinado lugar. Lo que Arendt trae justamente es la cualidad de esa presencia del autoritas, ese hacerse cargo de algo frágil que nace y que requiere un cuidado para su despliegue. Vamos a ver otra imagen, que en este caso es otro pintor, es Escher, y sus manos dibujando. Es muy interesante detenernos a pensar, junto con la propuesta de Escher, que en esas manos, en esas dos manos, o bien algunos dicen es una mano que se dibuja a sí misma, ¿sí? Y que también aparecería allí como una metáfora de lo que es la formación, ¿no? En realidad, como dice un autor de la formación, nadie forma a nadie, estrictamente hablando. Cada uno se forma a sí mismo con los materiales que otros nos proveen, nos dan, nos ofrecen a lo largo de nuestras trayectorias. Bueno, lo que Escher trae con esta imagen es justamente el carácter de una relación, en donde la pregunta podría ser, ¿quién hace a quién? ¿Quién dibuja a quién en este cuadro? ¿Qué mano comenzó primero? ¿Podríamos saberlo? ¿Podríamos decirlo? Y en una relación pedagógica en la que se aloja la autoridad, ¿quién hace a quién? ¿El maestro al alumno, el alumno al maestro? Para algunos es el alumno al maestro el que establece un lugar de autoridad que es otorgado y que necesariamente requiere algo que Alexandre Kojev, otro filósofo que ustedes van a poder leer en los textos, refiere en términos de que la autoridad está hecha de reconocimiento. Alguien puede obligarnos por la fuerza, porque nos atemoriza, genera coerción, hace que obedezcamos porque vamos a recibir un castigo o una pena a cambio. Sin embargo, va a decir Kojev, eso no es autoridad. Autoridad es reconocimiento y, dice Kojev, renunciar a reaccionar en su contra. Claro, él se pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien reaccionaría y por qué renunciaría a reaccionar en contra de la autoridad? ¿Por qué la renuncia? Sabemos que la renuncia tiene que ver no con una imposición de uno hacia otro, sino en todo caso con la aceptación de unos límites, porque a partir de esa aceptación se obtiene otra cosa a cambio. Y en ese punto es donde Kojev señala que esa renuncia a reaccionar en contra de la autoridad reside en esa posibilidad de obtener algo a cambio. Lo sintetizamos por ahí en algo que señala Kojev en relación a la figura del jefe particularmente. Él no habla del maestro, maestra, profesor, pero él dice, ¿por qué obedecemos o por qué aceptamos y renunciamos a reaccionar en contra de un jefe, por ejemplo? Porque queremos formar parte de un proyecto, del proyecto que está encarnado en ese momento en la figura del jefe, pero que lo trasciende, que está más allá. Y esto es muy interesante en el texto de Kojev, y creo que en todos los textos Arendt también lo trae, la diferencia entre autoridad y poder, y la posibilidad de pensar a la autoridad como algo que viene de lejos, que nos trasciende, que no reside en una sola persona, que la encarnamos temporariamente, pero que finalmente esa autoridad no nos pertenece. En definitiva, nadie tiene la autoridad. Se ejerce a tiempo definido, por un tiempo definido, y se cede, en todo caso, o se transfiere y se transmite a un otro que finalmente se autoriza a sí mismo a continuar y a seguir adelante. En este sentido, la formación y la educación tienen mucho de esta autorización
transmitida por los lugares de autoridad. Ahora bien, quería detenerme aquí a leer algo que escribe una filósofa que se llama Miriam Rebó Dallón en El poder de los comienzos. Ella dice que la autoridad cuenta justamente con un poder, pero que es un poder de comenzar. Y dice lo siguiente: nacemos en un mundo más viejo que nosotros y ese mundo nos sobrevivirá. Lejos de que debamos conservarlo tal cual es, nuestra tarea es renovarlo para preservarlo del desgaste y asegurar su permanencia. La duración pública no es una continuidad, procede por rupturas, disimetrías e incluso en forma indirecta. ¿Qué es la autoridad?, dice ella, sino el poder de los comienzos. Somos a la vez e indisolublemente recién llegados y últimos en llegar. ¿Qué es la autoridad sino el poder de los comienzos? El poder de dar a los que vendrán después de nosotros la capacidad de comenzar a su vez. Quienes la ejercen pero no la poseen, autorizan así a sus sucesores a emprender a su vez algo nuevo, es decir, imprevisto. Es muy interesante pensar entonces que la autoridad no se liga tanto al pasado y a la preservación y conservación de un orden dado, sino a la renovación continua, que es la que garantiza que en todo caso nuestras sociedades, nuestras culturas, nuestras instituciones se sostengan y se preserven, solo a través del cambio, no en la inmovilidad ni en la quietud de lo ya dado. Y ahí es donde a mí me gustaría pensar por qué hoy nos estamos cuestionando este concepto de autoridad. ¿Por qué en los momentos en que tambalea justamente le hacemos preguntas y escuchamos todas estas voces, ¿no? Quienes dicen que tiene que volver tal cual, quienes dicen que habría que dejarla, olvidarla, sepultarla, y quienes proponemos que revisemos en todo caso qué formas de autoridad nuevas constituyen sí esa posibilidad de filiación de las nuevas generaciones. Veamos una foto que representa a la escuela moderna. Son las chicas del Normal 1 en aproximadamente los años 30, en una escuela que sabemos fue sostén y configuradora de nuestra sociedad junto con otras instituciones, ¿sí? Una escuela que se caracterizó, si ustedes miran la foto, y esto aparece claro, por la homogeneización, por el ofrecer un molde similar, idéntico a todos. ¿Por qué? Porque había que constituir al ciudadano argentino. Estas chicas que vemos en la foto, probablemente hijas de familias inmigrantes, con padres que probablemente no hablaran el castellano, y que en sus casas habían vivido o estaban viviendo las situaciones más disímiles, no dejo de pensar acá en un interesante relato, el de Rosa del Río, seguramente algunos de ustedes deben conocer, que es un relato que compiló Beatriz Arlo en el libro La máquina cultural. En ese texto, primer capítulo del libro, ella transcribe el relato de Rosa, quien cuenta su historia, lo que la escuela argentina le brindó, le dio. Rosa venía de una familia pobre, un padre sastre, español, una madre italiana que no sabía leer y escribir, ambos sumamente deseosos de que su hija fuera a la escuela. Pero el destino para ella estaba ya prácticamente escrito. Lo que querían era que Rosa fuera auxiliar de su papá en la sastrería. Sin embargo, lo que Rosa cuenta es que a ella la escuela primaria, la escuela pública en un barrio pobre de la ciudad de Buenos Aires, le cambió la cabeza, le mostró objetos culturales, libros, música, cuadros, cosas que en su casa no tenía la oportunidad de ver. Claro, Rosa lo que dice es que a partir de esa experiencia ella quería seguir yendo a la escuela y quería llegar a ser directora. Esa era su máxima aspiración.
Rosa logra ir a la escuela normal y lo que hace por primera vez cuando llega finalmente ya recibida y transcurrida su carrera como docente, llega a la escuela como directora, su primer acto es formar a sus estudiantes en el patio, buscar al peluquero del barrio, cortarle el pelo a todos al ras. Y uno hoy podría hacer una crítica de Rosa, ¿no es cierto? Podríamos decir por qué hizo Rosa semejante acto. ¿Fue un acto autoritario? ¿Fue un deseo propio transferido a sus estudiantes? ¿Fue una manera de ordenar un espacio en el cual ella advertía suciedad o, no sé, diferencias entre sus estudiantes que quería eliminar? Podríamos darnos muchas respuestas. La idea no es juzgar la Rosa con nuestros ojos actuales, claramente, no podríamos hacerlo. Pero, como dice la filósofa, Rosa fue hija de su tiempo. Ella encarnó una autoridad que un Estado-nación le confería. La escuela argentina estaba ahí para construir un Estado-nación que todavía no existía y que había que garantizar en términos de igualar diferencias, lenguas, culturas. De hecho, las culturas originarias de cada estudiante no entraron a la escuela. La escuela se caracterizó por dejar de la puerta para afuera las culturas de origen de sus estudiantes. No vamos a hacer un revisionismo histórico, solamente propongo la pregunta: ¿qué sostuvo a Rosa en su autoridad? ¿Por qué esa autoridad no estaba cuestionada? Hoy la imaginamos a Rosa, ¿se la imaginan ustedes en las escuelas en las que trabajan? Probablemente los grupos de WhatsApp estarían explotando, los medios de comunicación estarían difundiendo en forma dramática las acciones de Rosa y estaría siendo probablemente condenada por estas. Sin embargo, ahí había un ejercicio de autoridad que nadie podía cuestionar o que no fue cuestionado, pero que hoy sí lo sería y muchos de nosotros diríamos no requeriría, por lo menos hoy, otras maneras de pensar su autoridad. ¿Por qué? Fíjense, esto no es más que un ejemplo para poder dar cuenta de que el ejercicio de autoridad se inscribe en un proyecto político, pedagógico, pero político en definitiva, que está dando lugar a una cierta manera de hacer escuela y a una cierta manera de ejercer la autoridad en ella. No ejercemos la autoridad a título personal, la ejercemos porque formamos parte de ese proyecto político-pedagógico que nos señala, nos indica por dónde nuestro lugar está sostenido, caracterizado y definido. Mucho de lo que nos vamos a seguir preguntando hoy en las escuelas, en los equipos de orientación, en aquellos que acompañamos a docentes, directivos, en las diferentes problemáticas o no que se generan en las escuelas es: ¿qué sostiene hoy a la autoridad? Tenemos otras formas de hacerle un andamiaje a esos lugares de autoridad que aparecen en crisis, cuestionados para muchos y para muchas. Vamos a seguir trabajando sobre esta temática.